Bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Como siempre me emociona muchísimo saber que están ahí, listos para un nuevo vídeo, listos para compartir un poquito de tiempo conmigo y sobre todo, listos para descubrir las últimas novedades del mundo del espectáculo. Y hoy, amigos, prepárense porque tenemos un tema que, ay, madre mía, me ha dejado en shock. Así es, hoy vamos a hablar de la noticia que ha sacudido el mundo de las series turcas, la noticia que ha puesto de cabeza a todos los fanáticos, a todos los seguidores, a todos los que amamos las historias de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así es. Hablaremos de Hande y Kerem. Y no les voy a dar más vueltas, porque el título lo dice todo, la impactante noticia de Hande y Kerem sorprende a todos. Sé que muchos de ustedes al leer ese título ya están con el corazón en un puño, otros emocionados, otros un poco escépticos y algunos probablemente con la intriga al máximo. Y créanme, entiendo perfectamente esos sentimientos, porque yo misma he estado así en los últimos días. Así que sin más preámbulos, prepárense porque les voy a contar todo lo que sé, todo lo que he investigado, todo lo que he recopilado sobre esta noticia que está dando tanto de qué hablar. Pero antes de empezar, y ya que estamos, si eres nuevo por aquí, o si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de mis vídeos. Y créeme, vale mucho la pena. Tenemos mucho contenido sobre series turcas, sobre actores y actrices, sobre noticias y chismes del mundo del espectáculo, así que no te lo puedes perder. Suscríbete ahora mismo. Dale al botoncito. Es gratis. Bueno, ahora sí, vamos al grano. Vamos a hablar de Hande y Kerem. Para los que no estén muy familiarizados con ellos, Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de los actores turcos más queridos y reconocidos a nivel mundial. Saltaron a la fama gracias a la serie Love is in the Air, conocida en español como Sen Kalkapm, y la verdad es que su química en pantalla era explosiva. Arrasaron con todo. La serie se convirtió en un fenómeno y la pareja Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas por el público. Y no solo eso, la gente se enamoró de ellos. Y no solo en la serie, sino también en la vida real. La conexión, la complicidad, el amor, se notaba. Y todos soñábamos con que Hande y Kerem fueran pareja en la vida real. Y así fue. Confirmaron su relación. Y el mundo entero se alegró. Era como un cuento de hadas hecho realidad. Recuerdo perfectamente el momento en que la noticia saltó a la luz. Fue un torbellino de alegría, de felicitaciones, de buenos deseos. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo, de entusiasmo, de felicidad por esta pareja que nos había conquistado a todos. Verlos juntos compartiendo momentos era como ver a Eda y Serkan, sus personajes en la serie, trasladados a la vida real. La magia de Love is in the Air parecía no tener fin. Pero como en toda historia, no todo es color de rosa. Después de un tiempo empezaron los rumores de crisis, de distanciamiento. Y lamentablemente los rumores se confirmaron. Hande y Kerem rompieron. La noticia fue un jarro de agua fría para muchos. La tristeza invadió a los fans, y la esperanza de volver a verlos juntos se desvaneció. La separación fue un golpe duro para todos. Las especulaciones, las teorías, los porqués, invadieron las redes sociales. ¿Qué había pasado? ¿Por qué habían decidido poner fin a su relación? Las preguntas eran muchas, pero las respuestas escasas. Tanto Hande como Kerem optaron por el silencio, por mantener su vida privada lejos de los focos. Y aunque entendíamos su decisión, el dolor y la decepción estaban presentes. Y ahora, después de todo esto, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué esta noticia es tan impactante? Pues bien, la impactante noticia de la que les hablo hoy es la confirmación de que Hande y Kerem han vuelto a estar juntos. Sí, han vuelto. Reconciliación a la vista. O al menos, eso es lo que parece. A ver. No es que hayan salido y hayan dicho sí, estamos juntos de nuevo. ¡Viva el amor! No, la situación es un poco más sutil. Pero los rumores, las fotos, los vídeos, todo apunta a ello. Y les voy a contar todo lo que he recopilado. Todo empezó hace unas semanas, cuando empezaron a circular unas fotos en las redes sociales.
Fotos donde se veía a Hande y Kerem juntos, en un ambiente aparentemente relajado, como si fueran una pareja. La gente empezó a especular, a comentar, a crear teorías. ¿Será una amistad? ¿Serán compañeros de trabajo? ¿Será un reencuentro casual? Pero la verdad es que las fotos, y sobre todo, la forma en la que se miraban, no dejaban lugar a dudas, había algo más. Recuerdo la primera vez que vi esas fotos. Fue un impacto. Verlos juntos después de tanto tiempo me generó una mezcla de emociones, sorpresa, alegría, esperanza. En las fotos se les veía sonrientes, relajados, cómplices. La química, esa chispa que los había conquistado en la serie, parecía seguir intacta. Las miradas, los gestos, todo indicaba que entre ellos había algo más que una simple amistad. Después empezaron a surgir más rumores, más detalles. Se supo que habían estado en el mismo lugar en varias ocasiones, que habían compartido cenas, que habían viajado juntos. Ay, amigos, esto parecía una película. Una película de amor. Las fuentes de información se multiplicaban. Blogs de entretenimiento turcos, cuentas de fans en redes sociales, medios de comunicación, todos hablaban del posible reencuentro de Hande y Kerem. Cada detalle, cada rumor, alimentaba la esperanza de los fans. Las teorías se multiplicaban, una escapada romántica, un proyecto secreto, una segunda oportunidad para el amor. Y luego, la cereza del pastel, los comentarios en redes sociales. Sí, amigos. Aunque Hande y Kerem no han hecho ninguna declaración oficial, sus amigos, sus conocidos, sus compañeros de trabajo, han estado dejando pistas. Comentarios ambiguos, emojis sugerentes, indirectas, todo esto ha hecho que la bola de nieve siga creciendo. Algunos amigos cercanos a la pareja han dejado mensajes en sus publicaciones, como corazones, caritas sonrientes o frases con doble sentido. Compañeros de trabajo han compartido fotos en las que se veían juntos a Hande y Kerem, con comentarios que insinuaban una posible reconciliación. Todo esto ha hecho que los fans se pregunten si estas personas saben algo que nosotros no. Y claro, con todo esto, la emoción de los fans ha llegado a niveles estratosféricos. Las redes sociales han explotado. Los hashtags han inundado Twitter, Instagram, TikTok, todo el mundo habla de Hande y Kerem. Y sinceramente no me extraña. Todos queremos saber si es verdad, si han vuelto a estar juntos, si el amor ha triunfado. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de actividad. Miles de mensajes, fotos editadas, vídeos creados por fans, todo dedicado a Hande y Kerem. Los hashtags como @Hande Kerem reunión, @Hande and Kerem Arebak o simplemente @Hande Kerem han inundado las plataformas, mostrando el entusiasmo y la esperanza de los seguidores. Ahora bien, ¿qué es lo que podemos concluir de todo esto? ¿Qué es lo que sabemos con certeza? Pues bien, lo que sabemos es que Hande Erçel y Kerem Bürsin se han reunido en varias ocasiones. Han compartido tiempo juntos en lugares públicos y privados. Hay fotos y vídeos que lo demuestran. Sus amigos y conocidos han dejado pistas en redes sociales. Los fans están emocionados y esperanzados. Pero, ¿han vuelto a ser pareja? Esa es la gran pregunta. Y la respuesta de momento es, no lo sabemos con seguridad. No hay una confirmación oficial. Pero como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Y en este caso, el río suena, y mucho. Analizando la situación con objetividad, la evidencia es clara. Hande y Kerem se han reunido, han compartido tiempo juntos y han dejado pistas que sugieren una posible reconciliación. Sin embargo, la falta de una declaración oficial nos impide confirmar si han vuelto a ser pareja. Pero, ¿qué es lo que nos hace pensar que podría ser cierto? Además de las fotos, los vídeos y los comentarios, hay otros factores que podrían indicar que Hande y Kerem están juntos de nuevo. ******, la complicidad ****, la forma en que se miran, los gestos que comparten, todo indica que entre ellos hay una conexión especial, una complicidad que va más allá de la amistad. ****, el silencio tanto Hande como Kerem son personas muy reservadas con su vida privada. Si estuvieran solo en una amistad, probablemente habrían desmentido los rumores. Sin embargo, el silencio, en este caso, podría ser una estrategia para proteger su relación y vivirla de forma más privada.
El pasado Ande y Kerem vivieron una historia de amor muy intensa. Es posible que después de la separación, hayan tenido tiempo para reflexionar, para extrañarse, para darse cuenta de lo que realmente sentían el uno por el otro. El amor del público la gente adora a esta pareja. Verlos juntos de nuevo sería una alegría para todos los fans, y eso podría influir en su decisión. Personalmente me gusta pensar que sí, que han vuelto. Me gusta pensar que el amor ha triunfado. Me gusta pensar que Ande y Kerem han encontrado el camino de vuelta el uno al otro. ¿Por qué? Porque creo en el amor. Porque creo en las segundas oportunidades. Y sobre todo porque me encanta verlos juntos. Hacen una pareja preciosa, y su química es innegable. Ver a Ande y Kerem juntos es como ver un cuento de hadas. Son dos personas hermosas, talentosas y con una química que traspasa la pantalla. Me encantaría que volvieran a estar juntos, y creo que muchos de ustedes también. Pero bueno, como siempre tendremos que esperar a ver qué pasa. Quizás en algún momento Ande y Kerem decidan hablar y confirmar su relación. O quizás prefieran mantenerlo en secreto. Sea como sea, lo importante es que sean felices. Y nosotros como fans, solo podemos desearles lo mejor. ¿Qué es lo que esperamos ahora? La respuesta es simple, la confirmación. Queremos saber si Ande y Kerem han vuelto a estar juntos. Queremos celebrar su amor, su felicidad. Queremos verlos juntos, felices y enamorados. Y ahora, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos analizado la impactante noticia de Ande y Kerem. Hemos repasado los rumores, las fotos, los vídeos, las pistas, y hemos sacado nuestras propias conclusiones. Espero que les haya gustado este vídeo. Espero que les haya parecido interesante e informativo y sobre todo, entretenido. He intentado darles toda la información que he podido recopilar, y espero haberles mantenido al día con todo lo que está pasando. Quiero darles las gracias a todos por ver el vídeo hasta el final. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, por su entusiasmo, ustedes son lo mejor. Son la razón por la que sigo haciendo vídeos. Y ahora, como siempre, los invito a que dejen sus comentarios. ¿Qué opinan de esta noticia? ¿Creen que Ande y Kerem han vuelto? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenmelo saber en los comentarios. Estoy deseando leerlos. Y antes de irme, no olviden darle me gusta al vídeo si les ha gustado. Eso me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que sean fans de Ande y Kerem. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tenemos mucho contenido interesante por delante. Muchas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Y hasta la próxima. Chao.